Tips para vivir el culto en tu casa. Primero, prepara tu hogar para participar. Prepara el lugar donde vas a ver el culto, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. 2. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. 3. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. 4. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia. 5. Reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Qué maravillosa oportunidad tenemos hoy de alabar y bendecir el nombre del Señor. Encontrarnos de nuevo en torno a su palabra, a la palabra de Dios. Es un tiempo de celebración, es un tiempo para honrarle, es un tiempo para convocar a la familia, es un tiempo para dejar todas las actividades que esté haciendo y concentrarse en la adoración al Señor. Invite a las personas que están en casa, invite a los amigos, familiares, envíeles el link para que puedan participar, el enlace que ha llegado a su dispositivo para que puedan participar y estar con nosotros en esta celebración. Le invito para que nos acerquemos al Salmo 35 para que enrute nuestra adoración el día de hoy. Salmo 35. Defiéndeme, Señor, de los que me atacan. Combate a los que me combaten. Toma tu adarga, tu escudo y acude en mi ayuda. Empuña la lanza y el hacha y haz frente a los que me persiguen. Quiero oírte decir: yo soy tu salvación. Queden confundidos y avergonzados los que procuran matarme. Retrocedan humillados los que traman mi ruina. Sean como la paja en el viento, acosados por el ángel del Señor. Sea su senda oscura y resbalosa, perseguidos por el ángel del Señor. Ya que sin motivo me tendieron una trampa y sin motivo cavaron una fosa para mí. Que la ruina los tome por sorpresa, que caigan en su propia trampa, en la fosa que ellos mismos cavaron. Así mi alma se alegrará en el Señor y se deleitará en su salvación. Así todo mi ser exclamará: ¿quién como tú, Señor? Tú libras de los poderosos a los pobres y necesitados libras de aquellos que los explotan. Señor, gracias.
un motivo para honrarte, un motivo para adorarte, un motivo para exaltarte, es que tú nos defiendes, Señor. Es que tú estás con nosotros, tú caminas con tu pueblo, Señor. Tú te levantas, Señor, para defender, proteger, sustentar y dirigir a tu pueblo, Señor. Y por eso hoy queremos en cada canto, oración, en cada lectura, en la exposición de tu palabra, solo glorificarte a ti. Y que el mundo escuche, Señor, esa buena noticia de que en ti tenemos salvación, Señor. Que hoy podamos, Señor, proclamarle al mundo de que en ti está la salvación de la humanidad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y que solo tu nombre sea exaltado en este tiempo. Aleluya. Agradecido, Señor, por lo que tú haces, Señor, por cada uno de nosotros. Venimos a glorificar y exaltar tu nombre y vamos con gozo en nuestros corazones. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Así es, Señor, exaltamos tu nombre. Aquí estamos para adorarte, Señor, por lo grande que eres, tu misericordia, tu bondad, tu amor. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Con gozo! y será, vamos, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar, y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Con júbilo, desde nuestros corazones, Señor, te exaltamos, te alabamos, te agradecemos, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Toda la gloria sea para ti, Señor de los cielos. Señor, tú has visto todo esto. No te quedes callado. Señor, no te alejes de mí. Despierta. Dios mío, levántate. Hazme justicia, Señor, defiéndeme. Júzgame según tu justicia, Señor mi Dios. No dejes que se burlen de mí. No permitas que piensen, así queríamos verlo. No permitas que digan, nos lo hemos tragado vivo. Hermanos, ese es un salmo en el que el rey David sentía la presencia del Señor. Se refugiaba en el Señor ante las dificultades, ante las distintas situaciones difíciles que él tenía, y se le presenta a todo hombre, a todo ser humano, a cada uno de nosotros se nos presentan esas situaciones difíciles, esas dificultades, esos problemas familiares, emocionales, espirituales, económicas, con los vecinos. Pero ¿qué debemos de hacer? Refugiarnos en el Señor. Él es nuestro refugio, Él es nuestro guardador, nuestro pastor. En Él debemos depositar nuestra confianza. Así nos ataquen los enemigos, así nos ataquen las personas que están alrededor. Amémosle, perdonémosle, busquemos la ayuda del Señor. Él es nuestro guardador, Él es nuestro guía y pastor. Hermanos, los invito también a que a través de los diezmos, a través de las ofrendas, a través de las canastas del amor, compartamos,
compartamos. Hay otros hermanos que necesitan ayuda, que necesitan nuestro acompañamiento, y lo podemos hacer a través de esto, de los diezmos, de las ofrendas y de la canasta del amor, para compartir con esos necesitados, para compartir con los hermanos de la iglesia y de distintas otras congregaciones también, o de algún vecino o un amigo necesitado. En tus manos estamos, Señor. Queremos tu compañía, que respaldes esta congregación, que respaldes esta iglesia. Tú eres nuestro Dios, nuestro refugio y nuestro guardador. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy recibe todo cántico de exaltación con júbilo, porque no hay otro Dios como tú. Y allí en casa, en familia, digámosle juntos: ¿quién como el Señor? Soberano, eterno. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? ¿Quién? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? ¿Quién? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Digno eres tú. Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, démosle gloria. 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 Digno es el Dios de Israel. Él es digno. ¿Quién es el Dios de Israel? ¿Quién es nuestro buen Señor? De toda la muestra. Aleluya. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? ¿Quién? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Eres digno tú. Él es digno. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Vamos y juntos exaltemos el nombre del Señor por siempre, con gozo y con júbilo. Y allí, dígale: Señor, yo creo en tus promesas. Lo que has hecho con nuestra vida, gracias, porque eres fiel. Adórale.
Yo creo en tus promesas, Señor, y en tus bondades y todo tu amor. Creemos, Señor, que tú vas delante de nosotros. Creemos en toda tu fidelidad, Señor. Este es el día que has hecho para que te alabemos. Este es el día que has hecho para que nos regocijemos juntos como iglesia, exaltando tu nombre poderoso, encontrándonos con el Dios de la vida y permitiendo que tu palabra ministre en nuestros corazones. Gracias, buen Dios. Alabado su nombre por los siglos de los siglos. Alabado sea nuestro Dios, quien ha sido fiel para con nosotros y a pesar de lo que somos, hoy nos regala un hermoso fin de semana y la oportunidad de estar juntos, disfrutando tanto de las canciones que acabamos de entonar, de las oraciones, pero también del agradable manjar de su palabra. Hoy hablaremos de la oración. La oración, un grito al vacío por si acaso alguien me escucha, o un clamor de esperanza de un creyente seguro en su fe en un Dios que escucha en todo tiempo. ¿Es la oración entonces un grito al vacío? ¿O es la oración una expresión de confianza y fe en un Dios que ha dicho que acudamos a Él, que vengamos a su presencia, que Él nos atenderá y responderá a nuestra oración? La oración es una oportunidad para establecer, para profundizar en una relación de amor, de vínculo con ese Dios creador, quien desea en cada instante estar con su pueblo. Por eso el Señor Jesús en Lucas capítulo 18, del versículo del 1 al 9, dice el texto que les cuenta a ellos una parábola para enseñarles la necesidad de orar siempre sin desanimarse. Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Es importante cómo el Señor coloca la oración para los creyentes. ¿Qué es la oración para el creyente? La oración es para el creyente una oportunidad de establecer una relación de comunión, de intimidad con su Padre Celestial. Jesús lo coloca en términos de necesidad. No es una opción para aquella persona que es hijo de Dios, para aquella persona que ha nacido de nuevo. Orar no es una opción por allá cuando ya no se puede hacer nada. Orar es una necesidad vital. Es una necesidad que el creyente sacia únicamente en la presencia del Señor. Es la oportunidad para establecer ese vínculo de comunión y de intimidad con ese Dios que ama a su pueblo. Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús, refiriéndose a este tema de la oración, dice: por tanto tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, la oración es la oportunidad de intimar con Dios. La oración es la oportunidad de conocernos con ese Dios, de conocer la voluntad de mi Dios y de conocerme también un poco más a mí mismo. Jesús desea, Dios desea que sus hijos, que el creyente viva ese espacio, ese tiempo de comunión. Jesús dice: cuando entres a orar, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto. No podemos ahora decir que únicamente debemos orar en el cuarto, pero sí debemos entender que la oración es un espacio que genera intimidad. En el cuarto de habitación, dos personas que se aman disfrutan de cosas íntimas. Y Dios quiere disfrutar, o que el creyente aprenda a disfrutar con Él en ese espacio llamado oración.
En ese cuarto que representa esa intimidad, esas dos personas se conocen. Esas personas se desnudan, se muestra tal como somos. Por lo tanto, la oración es ese espacio para desnudarnos delante de nuestro Dios, ser sincero, ser realmente como somos. Poder exponer desde nuestros deseos más altruistas, como también nuestros deseos y pasiones más carnales y vergonzosas. Es el espacio para intimar, para conocernos, para disfrutar. Es la oportunidad de establecer una relación profunda, una relación íntima con nuestro Dios. Jesús coloca entonces la oración para el creyente no como una opción. El Hijo de Dios no ve la oración como una opción, la ve como una necesidad vital. Jesús dice que el texto, el evangelista Lucas, dice que Jesús les cuenta una parábola para mostrarles la necesidad de orar. No podemos ignorar esta expresión que utiliza la Reina Valera contemporánea. Necesidad de orar. No es una opción para el creyente, es una necesidad vital. Así como físicamente tenemos necesidades que debemos resolver, necesidades que debemos saciar, así como nuestro cuerpo necesita alimentarse, necesita descanso, necesita hidratarse, así nuestra alma necesita descansar en Dios, en su presencia por medio de la oración. Así nuestra alma necesita fortalecerse en el Señor por medio de la oración. La oración para el creyente no es una opción, es una necesidad vital. Y en los tiempos que vivimos, sí que la necesitamos. En todos los tiempos, la oración ha sido ese medio de comunicación entre el creyente y su Dios. Desde tiempos del Antiguo Testamento vemos como aquellos hombres de Dios han vivido una vida con Dios cercana por medio de la oración. Han buscado a Dios en oración. Jesús nos muestra un gran ejemplo de una vida de oración. Los creyentes de la iglesia primitiva nos muestran una vida de oración. Nosotros, la iglesia de hoy, del siglo XXI, la iglesia presbiteriana, y usted, mi hermano, que pertenece al cuerpo de Cristo, para usted no debe ser una excepción la oración. Es una necesidad, no es una opción. La oración no es para algunos iluminados, la oración es para todos los hijos de Dios, porque crea esa relación de comunión íntima. Entramos en ese espacio de comunión íntima con nuestro Dios, donde lo conocemos y donde también tenemos la oportunidad de conocernos más nosotros. El creyente necesita orar siempre, no de manera esporádica, no de manera circunstancial. Jesús dice el texto que les enseña una parábola sobre la necesidad de orar siempre. No orar de forma intermitente. No orar cuando tenga, como decimos en mi tierra, el agua hasta el cuello. No orar solo cuando tenga ese ahogándome en los problemas, sino siempre, dice el texto. Orar siempre. ¿Y por qué debemos orar siempre? Recuerdo al pastor David Montoya, que está gozándose en la presencia del Señor. En cierta ocasión, en una reunión que teníamos, nos decía lo siguiente: cuando disminuyen las oraciones, aumentan las discusiones. En una familia, en un matrimonio, en una iglesia, cuando disminuyen las oraciones, aumentan las discusiones, aumentan las divisiones.
Y yo miro esta frase, que esa expresión que él utilizó, va muy de la mano de lo que Jesús le dice a los discípulos aquella noche en el Getsemaní. Velen y oren para que no caigan en tentación. Porque la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y es que cuando oramos, tenemos la oportunidad de conocer más a nuestro Dios, de intimar más con nuestro Dios, de recibir fortaleza de nuestro Dios, de ser guiados por nuestro Dios. Pero cuando la oración en nuestra vida baja, pues la carne está viva, el viejo hombre empieza a hacer de las suyas. Y debemos de ser realistas y conscientes y reconocer que la mayoría de nuestros pecados, de los cuales nos avergonzamos, si miramos y somos honestos, hemos incurrido en ellos cuando nuestra vida de oración ha disminuido. O no ha sido realmente sincera, no nos hemos entregado verdaderamente en ese espacio, en ese tiempo al Señor, para que Él transforme nuestras vidas, para que Él tome el control de nuestro ser. O hemos estado totalmente ausentes de su presencia en oración. Y entonces nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza caída, se fortalece en sí para llevarnos, seducirnos, y vamos a estar más propensos a actuar de una forma que, en vez de glorificar a Dios, es un actuar que hace que las personas que nos observan tengan que hablar mal de la fe que nosotros profesamos. Entonces, la oración Jesús la pone como una necesidad para el creyente. Y es así que el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 y 18, va a decir: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Nos habla de una voluntad de Dios en Cristo Jesús para el creyente. Y esa voluntad de Dios en Cristo Jesús para el creyente tiene que ver con el estar siempre gozoso, tiene que ver con la oración constante y tiene que ver con estar siempre con una actitud de agradecimiento delante de Dios por todas sus bendiciones, por todo lo que Él permite en nuestras vidas. Orar sin cesar, orar de manera constante, orar siempre, en todo tiempo, en todo lugar, bajo toda circunstancia. Orar no solo cuando las cosas van mal, orar cuando las cosas van mal, pero también orar cuando las cosas van bien o cuando las cosas están regular. Orar siempre. Y es que la vida de oración que la Biblia demanda para el creyente va más allá que un espacio, que un momento, que un horario y una posición. Es tomar una actitud de oración constante, en la cual podemos nosotros estar en esa comunión con nuestro Dios, aún desde que nos levantamos y estamos en la ducha, desde cuando estamos en la cocina preparando el desayuno o el almuerzo, o estamos en la sala, o aún vamos en el carro, o estamos en el trabajo, en cualquier lugar, podemos tener esa vida de oración que la Biblia nos va a exhortar que tengamos. Una vida de oración, una vida de oración para que cada día Dios se muestre a través de nosotros, para glorificar a Dios con nuestro estilo de vida, para que se vea a Cristo más en nosotros, mostrar más a Cristo en nosotros y menos de nuestra vieja naturaleza. Cuando más estamos en su presencia en oración, más mostramos a Cristo. Pero cuando nos ausentamos, nos negamos a esa oportunidad de intimar con Él, vamos a estar más propensos a mostrar, a actuar por nosotros, por nuestra carne. La oración entonces es vital, es una necesidad para el creyente. El creyente necesita orar sin desanimarse.
Y es importante esto, porque ¿cuántas veces iniciamos orando por algo? Y al transcurrir el tiempo, cuando no vemos lo que estamos pidiendo, dejamos de orar. Y decimos, no, Dios, eso, o Dios no me está escuchando, o esto de la oración no funciona, o esto de la oración no es para mí. No es un asunto de que no funcione, porque es que la oración no es un acto de magia. La oración es la oportunidad que tiene el creyente de tener intimidad con su Dios. Y cuando tiene esa oportunidad con su Dios, el creyente va a conocer la voluntad de su Dios para él. Y ahora su vida, su carácter va a estar moldeado, pero a la voluntad de su Dios. La oración no es un poder desprendido de Dios, el cual el creyente tiene para hacer todo lo que a él se le plazca, cuando le plazca. No. La oración nos lleva a la dependencia de Dios. Entre más oramos, más dependientes somos de Dios. No más independientes, no más poderosos en nosotros mismos. Porque la oración no me otorga ese poder a mí para ser autosuficiente. La oración me hace más dependiente de Dios cada día, porque le conozco. Es la oportunidad para tener intimidad, comunión con Él. Y en la intimidad dos personas se conocen. Y cuando nos conocemos vamos a comprender los gustos, los deseos de esa otra persona. Y en la oración, cuando conocemos un poco más de nuestro Dios, comprendemos su voluntad para con nuestras vidas. Y buscamos alinearnos a su voluntad y a su propósito. El creyente sin oración es como un celular sin señal. Si un celular no tiene señal, pues no va a recibir ningún mensaje. La oración es la oportunidad para recibir el mensaje de Dios a nuestra vida. Ese mensaje que nos va a transformar. Estamos escuchando a Dios, estamos hablando con Dios y recibiendo de Él instrucciones, recibiendo de Él orientación, alineándonos cada día con su voluntad para entender su plan y su propósito para con nosotros en esta tierra. Si no recibimos una señal clara, el mensaje llega distorsionado. Y cuando el mensaje no lo recibimos como es, cuando recibimos un mensaje distorsionado, entonces vamos a hacer mal las cosas y luego vamos a decir que el que nos dio la información nos la dio mal. Pero no se trata del que está dando la información. No se trata del emisor. Si el problema es de señal, se trata del receptor que recibe de manera distorsionada el mensaje y por lo tanto no puede hacer lo que se le está diciendo. Ocupémonos de que estemos en esa sintonía, en esa conexión vital con nuestro Dios, para poder recibir de Él toda la instrucción que necesitamos. Queremos agradar a Dios en este mundo. Queremos hacer la voluntad de Dios en esta tierra, pues necesitamos la oración como ese espacio por el cual recibimos de Dios tanto sus directrices que ya tenemos en su palabra, pero vamos a recibir la fortaleza que necesitamos para ejecutar su palabra, para poner en práctica el mensaje que Él nos está dando. El creyente necesita orar siempre sin desanimarse. En este proceso de orar llegan espacios, llegan momentos en el cual el desánimo toca nuestra puerta. Toca nuestra puerta. Porque nosotros nos hemos acostumbrado, como vivimos en un mundo inmediatista, nos hemos acostumbrado que al chasquido de los dedos ya nuestros problemas tienen que ser resueltos. Ya tiene que haber atención para lo que estamos demandando. Pero en la oración es un proceso. La oración no es tocar a la puerta e inmediatamente ocurre lo que yo estoy pidiendo. No, recuerde, la oración es la oportunidad de establecer una relación de vínculo, una relación de comunión con Dios. No es simplemente un acto en el cual mi orgullo predomina y Dios tiene que correr a hacer lo que yo estoy demandando. La parábola que Jesús presenta en Lucas 18, del 1 al 9, llama
poderosamente la atención. Porque cuando uno quiere animar a alguien, cuando uno quiere desafiar a alguien a que haga algo, siempre usamos ejemplos fáciles. Pero cuando Jesús toma este ejemplo, mira lo que hace. Les quiere enseñar la necesidad de orar siempre sin desanimarse. Les quiere enseñar la necesidad de orar siempre sin desanimarse. Y para lograr ese propósito, Jesús utiliza una parábola en la cual hay un hombre que es juez, es un hombre que no tiene temor de Dios, que no respeta a hombre alguno y coloca a una persona que es mujer, que es viuda y que es insistente. O sea, una persona en una posición muy alta de poder, un poder con el cual no está interesado en servir con él a su comunidad, y a una persona que está en desventaja totalmente de él, que no la va a tener fácil, no la tiene fácil en el mundo del momento cuando se escribe este evangelio. Es mujer, es viuda, probablemente también es pobre. Entonces la pone a perseverar y coloca esta escena con la cual una mujer, una persona con pocas probabilidades, pero con una gran insistencia, con una gran perseverancia, que va a insistir, va a insistir, va a insistir, va a insistir, hasta que logra su cometido. Nos inspira a orar, nos alienta a orar, con un modelo nos presenta un cuadro en el cual la respuesta a la oración no es inmediata, sino es que es con el tiempo. Nos va a animar a orar, pero no utiliza un modelo, no utiliza una historia donde la oración ha tenido respuesta en el momento, de forma inmediata. Tenemos en la Biblia muchas oraciones que tienen respuestas prácticamente inmediatas. Pero para enseñarnos la necesidad de orar siempre sin desanimarnos, porque ese es el propósito, que veamos la oración como una necesidad de orar siempre sin desanimarnos, nos coloca a alguien que no la tuvo fácil, sino que perseveró en el tiempo con un propósito y obtuvo lo que buscaba o lo que esperaba. Ahora Jesús dice, si este hombre, si este juez, que era injusto, que no tenía temor de Dios, que no respetaba a hombre alguno, a lo largo del tiempo, ante la perseverancia, ante la insistencia de esta mujer, respondió a su solicitud, de mala gana o no, pero respondió a su solicitud. Ahora dice el Señor, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo. Pero luego finaliza el pasaje diciendo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿qué es la fe dentro de la oración? ¿La fe es un acto mágico? No. Es la capacidad de esperar o perseverar en el tiempo con la confianza de quién es Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho y lo que Él ha prometido hacer. Entonces no estamos frente a fórmulas mágicas, estamos frente a un proceso, frente a procesos, momentos, oportunidades de intimar, de conocer a nuestro Dios, de conocernos también a nosotros, de confianza en Él, de esperar en Él, de perseverar en Él, insistiendo, confiados en que Él escucha nuestra oración, nuestro clamor. El creyente necesita orar sin desanimarse. ¿Cuántas peticiones de oración han quedado en el olvido? Iniciamos orando por algo. Empezamos el año 2021 orando por algo, pero luego dejamos esa oración a un lado y creemos, no, eso no se va a responder o esto no es para mí.
Empezamos a orar porque alguien nos dijo, vea, en el momento que usted ora por eso, se le resuelve el problema. Y empezamos a orar un día, una semana, un mes, un año, y no se ha resuelto todavía. Y entonces decimos, no, nos mintieron. No, esa oración no es para mí. La oración tiene que ser perseverante en el creyente. Perseveremos en la oración. Aunque en el momento no veamos los resultados que esperamos, Él ha prometido que responderá. Él ha prometido que responderá. Y en eso debemos estar seguros. Él es fiel a su palabra. Él no miente. Sus respuestas no son todo el tiempo lo que usted y yo esperamos. Sus respuestas son conforme a su voluntad, solo su voluntad y nada más que su voluntad. Y el creyente en la oración, en esa oportunidad que tiene de intimar, de conocer a su Dios, tiene que descansar en esa confianza que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando tenemos la firme certeza de que eso es cierto, hallaremos descanso en la oración. De lo contrario, no podremos descansar. Porque estaremos buscando siempre que se haga nuestra voluntad. Pero en la oración no es simplemente el espacio o el momento para que se haga nuestra voluntad. Se hace lo que Dios ha dicho. Dedíquense a la oración, dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Dedíquense a la oración y perseveren. ¿Por qué hay que perseverar? Porque vamos a tener obstáculos. Porque nos vamos a desanimar. Porque somos muy inmediatistas, vivimos una vida express. Cuanto más rápido sea el carro, mejor. Cuanto mucho más rápido sea el computador o el internet que estamos usando, mejor. Todo lo queremos rápido. Todo lo queremos rápido, pero lo bueno se toma su tiempo. Lo bueno se toma su tiempo. Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. La oración, mis amados, es algo que requiere perseverancia. A veces nosotros nos animamos cuando escuchamos el testimonio de alguien que nos dice, yo oré ayer por un milagro y el milagro ocurrió inmediatamente. Pero sí, eso es verdad. Eso pasa, eso es verdad. Pero hay quienes han muerto esperando un milagro y por eso tienen menos fe. No, por el contrario, tienen fe, porque a pesar de las circunstancias murieron orando y creyendo en el Dios que les ha prometido vida eterna. Mis amados, el propósito de la oración en el creyente no es torcerle el brazo a Dios. No podemos nosotros venir a la oración creyendo que la oración es la llave, esa llave, no sé cómo se le llama en lucha libre, la llave inglesa, con la cual se hace que el otro contrincante se declare derrotado y perdedor. No se trata de eso. No vamos a torcerle el brazo a Dios en la oración. No vamos a que se haga nuestra voluntad en la oración. No podemos ser tan soberbios en decir o al creer que pasará lo que querramos. Hay personas que han utilizado en sus oraciones expresiones como no aceptaremos un no de parte tuya como respuesta a esta situación. Es decir, se pretende obligar a Dios a que Dios actúe conforme mi capricho. Dios no actúa según el capricho de nadie. Dios hace solo su voluntad, toda su voluntad y nada más que su voluntad. Si nos habían dicho lo contrario, le mintieron. Si creyó usted que la oración es simplemente un cheque firmado en blanco para que usted ahí coloque todos sus caprichos, o todos sus deseos, con buenas intenciones,
pero no dejan de ser sus deseos, sus caprichos, alejados de la voluntad y el plan de Dios. Y por eso creemos entonces que si lo llevamos a la oración, vamos a tener respuesta. Bienaventurados somos cuando nuestros deseos, cuando nuestra oración vaya acorde con ese propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Encontraremos la respuesta. Su respuesta va a ser un sí. Las respuestas de Dios pueden ser sí, un no o un espere. Pero muchas veces estamos tan permeados del mundo en el cual vivimos que creemos entonces que la oración debe ser inmediata y a mi antojo y a mi estilo. Yo quiero mostrarles en la palabra unos momentos de oración en la cual siempre se hizo la voluntad de Dios, a pesar de que la situación que se vivía o que se estaba experimentando no era favorable para el creyente o para el orante. Por ejemplo, Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Jesús le dice a sus discípulos: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Cuando escuchamos eso por primera vez, ¿cómo así? Satanás ha pedido permiso, dice otra versión. Satanás ha pedido permiso a Dios para meterlos en grandes problemas. Y uno diría, no, Dios no va a permitir algo así. Hay una versión que dice, y Dios se lo ha concedido. Satanás ha pedido el permiso para meterlos a ustedes en grandes pruebas, en grandes problemas, para zarandearlos como si fueran trigo. Y Dios se los ha concedido. Pero luego continúa Jesús en el versículo 32 diciendo, yo he orado por ti. Uno se alegraría, ¿verdad? Ay, el Señor va a orar para que Dios no le conceda ese permiso al diablo. El Señor va a orar para que ese problema desaparezca. El Señor va a orar para que yo no sea probado, para que yo no pase por la tentación, para que yo no pase por la prueba. Pero para nuestra información, Jesús no está interesado en alterar el orden de las cosas que tenían que pasar conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Cuando leí este pasaje por primera vez, yo esperaba, anhelaba que Jesús fuese dicho, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he intercedido por ustedes para que no pasen por prueba. Yo he reprendido a Satanás para que no se meta con ustedes. Pero la sorpresa fue cuando Jesús le dice a Pedro, yo he orado por ti, claro que sí, he orado por ti, pero no para evitarte el mal momento. He orado por ti para que tu fe no mengue o no te falte, sino para que cuando tú te vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús da por sentado que va a haber problema y Él no está interesado en impedirle el problema a estos hombres. Lo que a Jesús le interesa es que ellos aprendan en este proceso y perseveren y se mantengan en Dios. Muy diferente a lo que hoy nosotros queremos como creyentes, a lo que estamos esperando que se nos diga. Tus problemas son resueltos. Tú eres hijo de Dios y con los hijos de Dios nadie se puede meter. Tú eres intocable. Totalmente falso. Si se meten contigo, si te tocan, si te va a doler, pero puedes tener la plena seguridad que Él estará contigo. Dios estará contigo en esa prueba, en esa tribulación, fortaleciéndote y mostrándote el camino por el cual debes transitar. Eso es lo que Jesús hace. Entonces, la oración no es entonces el medio o el canal o la forma de persuadir a Dios, porque muchas veces, muchos de nosotros tenemos la oración como un método de persuasión. Entonces, hasta ya hemos elaborado todo un formato. La postura correcta, las palabras correctas y aún las lágrimas correctas. De esta manera persuadiremos a Dios. Vamos a persuadir a Dios para que cambie su veredicto conforme nosotros queremos. Pero no es
así. En la oración entonces estamos viendo otra cosa, lo que la Biblia nos dice. Es la oportunidad para que el creyente intime, conozca a su Dios, aprenda de Él, asuma, se someta a la voluntad de su Dios. En otro momento, más adelante, en el mismo Evangelio de Lucas 22, pero ahora en el 41 al 43, Jesús está orando. Jesús está orando momentos antes de que llegue de que llegue Judas con toda esta guardia a arrestarlo. Es un momento angustiante, porque Jesús invita a sus discípulos a que lo acompañen a orar. Y Él les declara cómo se siente. Y Él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Estoy angustiado. Otra persona dice, estoy triste, sumamente triste. Me siento morir. Y en ese momento de angustia, debido a lo que va a acontecer en las horas siguientes, porque Jesús sabe lo que viene, se va a enfrentar a la cruz, se va a enfrentar a la muerte, Jesús viene al Padre en oración. Y Lucas relata de la siguiente manera. Jesús dijo, Padre, si quieres librarme de esta copa de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, un ángel del cielo se le apareció para darle la fortaleza. Mire cómo Jesús obra. En un momento de angustia, en un momento de dolor, en un momento difícil para su vida, su oración no es ordenar a Dios. Su oración no es simplemente que desaparezca este mal momento, sino que se haga tu voluntad, no la mía. Y la voluntad de Dios era que Él pasara por ese instante, por ese momento. Lo que Dios hizo fue fortalecerlo para que viviera su calvario. No le cambió la agenda, no cambió el plan. El apóstol Pablo también da testimonio en cuanto a la oración y lo que ésta debe lograr en el creyente. Y por allá en 2 de Corintios 12, del 7 al 9, él va a decir, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesita. Mi poder se muestra en tu debilidad. Si vemos entonces que la oración no es la llave para torcerle el brazo a Dios, antes por el contrario, es la oportunidad que tiene el creyente para estar en comunión, para conocer a su Dios, conocer la voluntad de su Dios, entender la voluntad de su Dios, asumir la voluntad de su Dios y poner en práctica la voluntad de su Dios. Entonces la oración no es un poder independiente que tiene el creyente para hacer todo lo que quiere, sino más bien es el espacio para morir cada día y ser más dependiente de su Dios. Podríamos decir entonces que la oración es una expresión de dependencia absoluta de Dios. El que ora depende de Dios. Queremos vivir una vida de dependencia de Dios, hacer la voluntad de Dios. Cuando oramos, nos lanzamos en las manos de Dios como un niño, como un bebé pequeño que se lanza con toda confianza ante los brazos de su padre, confiando que su padre lo tomará en sus brazos, lo guardará, lo arrullará y siempre buscará lo mejor para él. Para ser felices, no necesitamos ser perfectos, nos va a mostrar Pablo con su expresión. Solo necesitamos saber que somos amados por Dios. Somos amados por Dios. Amados hermanos, muchas veces queremos que todo lo que pedimos se dé como nosotros lo hemos pedido, para sentir que Dios nos ama, para sentir que Dios está con nosotros.
Pero debemos reconocer que el no de Dios también es una expresión de amor y de misericordia. El no de Dios ante algunas peticiones que nosotros hacemos también es una expresión de amor y de misericordia. Hemos creído que cuando nos aman, todo lo que pedimos, eso nos lo dan. Hemos pensado que si somos amados por Dios, entonces Dios tendrá que darnos todos nuestros caprichos o antojos. Tiene que responder de manera positiva a todas nuestras solicitudes. Pero por amor, Dios también nos dice que no. El no de Dios también es una expresión de amor, de cuidado, de misericordia, de compasión. No deberíamos de sentirnos defraudados, tristes o poco amados por Dios cuando no se nos da lo que pedimos. Por el contrario, deberíamos reconocer que un buen padre jamás le dará a su hijo algo que le haga daño. Un buen padre jamás le dará a su hijo, por amor, le tendrá que negar algunas cosas, algunos gustos, algunos deseos a sus hijos. Aunque el hijo lo justifique, pero el padre que sabe lo que le conviene al hijo, siempre le dará aquello que no lo va a llevar lejos de él, sino que lo va a atraer más a él. Y si es necesario negarnos cosas, Dios lo va a hacer. Entonces, mis amados, cuando estamos en oración o el venir a la oración, no es una fórmula mágica con la cual nosotros chasqueamos los dedos y ya tenemos lo que pedimos. En la oración, el alma del creyente que es dependiente de Dios descansa. Pero muchas veces, personas que venimos a la oración y salimos de ahí más preocupados que cómo entramos. Porque no venimos dispuestos a recibir de parte de Dios un no como respuesta. Ya venimos con nuestra agenda, con nuestro paquete bajo el brazo y solamente le decimos: Señor, apruebe. Pero Dios no está para aprobar nuestros caprichos. Él hará su voluntad, toda su voluntad y nada más que su voluntad en sus hijos. Un hijo de Dios deberá comprender entonces que la oración no es un acto de magia. Es la oportunidad que tiene el creyente de intimar con su Padre Celestial. Es la oportunidad para conocer la voluntad de su Dios y para alinear sus pensamientos, sus deseos a la voluntad de Dios. Dios ya ha determinado algo y Él no cambiará su decisión por nuestros simples caprichos. A veces los no de Dios son no y punto. Y aunque lloremos y chupemos moco, perdóneme la expresión, Dios no cambia lo que ha dicho. Dios no cambiará lo que ha dicho. Nos conviene entonces en la oración buscar alinear nuestro deseo, nuestra voluntad a la voluntad del Padre, para poder hallar descanso en la oración, disfrutarla y que sea algo agradable para nosotros. La oración no es una actuación pública, sino una comunicación privada y personal con nuestro Dios. La oración debe estar centrada en Dios y no en cómo impresionar ni a los demás y ni cómo manipular la voluntad de Dios. La oración del creyente ha de estar centrada en Dios para reconocer la voluntad de su Dios, comprender la voluntad de su Dios, aceptar la voluntad de su Dios y recibir la fuerza para vivirla. Recordemos, en el momento que Jesús estaba orando en el Getsemaní, pasando por ese momento de prueba, Él pide al Padre si es posible pasar ese trago amargo, pero que no se haga su voluntad, la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre.
Y momentos después, lo que Jesús recibe, la respuesta que Jesús recibe, nos va a relatar Lucas, es que de parte de Dios viene un ángel para fortalecerlo, para que él siguiera con la misión, para que él pasara la cruz. No vino un ángel para quitar la cruz, no vino un ángel a llevárselo a otro lado. Vinieron a decirle: ánimo, ánimo, mira lo que hay detrás de la cruz. Mira el gozo que está más allá. Mis amados, hay situaciones por las que usted está orando que no cambiarán. Pero lo más importante es que usted y yo podamos cambiar ante esa situación. Hay situaciones que Dios no está interesado en cambiarla. ¿Sabe por qué? Porque Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros, en transformarnos a nosotros, que cambiar la situación que estamos viviendo. Nuestra oración muchas veces se enfoca en otros, se enfoca hacia afuera, pero deberíamos de mirar la oración en un proceso un proceso el cual Dios está haciendo con nosotros, en el cual Él quiere que miremos hacia adentro. Nosotros estamos pensando: Señor, cuando oramos, Señor, cambia esta situación económica que estoy viviendo. Señor, mira esta situación de salud de esta persona, quita esta enfermedad. Señor, que se vaya la pandemia. Señor, que mi vecino se mude de barrio. Señor, que mi marido cambie, que mi hijo cambie. Y todo lo que oramos es que Dios haga en otras y en otras y en otras personas. Pero ¿será que es tiempo que nosotros empecemos a cambiar para que comprendamos la voluntad de Dios y así tengamos paz y así vayamos creciendo conforme al propósito de Dios? Dios no estaba interesado en cambiarles la situación a Pedro y a sus discípulos. Satanás los había pedido ya para zarandearlos y Dios no estaba interesado en cambiar ese plan. Lo que Dios estaba interesado era transformar, trabajar en el interior de estos creyentes, que su fe no les falle. El problema va a estar allí, pero tu fe se tiene que robustecer en ese problema, tu esperanza. Esa persona que amenaza con quitarte la paz pueda que esté para siempre allí. Pero Dios quiere que empecemos a transformar. Lo que Dios quiere es transformar nuestro corazón, nuestra manera de ver el problema. El problema podrá estar allí hasta el día que nosotros partamos de este mundo. Pero lo interesante, el milagro no es que el problema desaparezca. El milagro es que nuestro corazón cambie y nuestra visión frente al problema cambie, y ahora veamos ese problema como una gran oportunidad que tenemos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios está interesado en trabajar en nosotros. Por lo tanto, habrán situaciones. Lamento informarle que habrán situaciones en su vida que no van a desaparecer. Habrán problemas que han llegado que no desaparecerán por estos meses, por estos días, por estos años y aún por el resto de la vida. Pero lo que Dios quiere, le aseguro por la palabra, que en lo que Dios sí está interesado es en trabajar en nuestros corazones, transformarnos a nosotros, y que en todo tiempo, en todo momento, nosotros podamos honrar y glorificar a Dios a pesar de lo que tenemos alrededor. De pronto, este asunto, después de esta pandemia, venga otra. De pronto puede hacer que venga otra. Pero ¿cómo estamos usted y yo? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo nos hemos fortalecido? ¿Cómo estamos viendo la vida, las situaciones que hoy afectan la humanidad? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Ha cambiado? ¿Cuál es nuestro entender de la realidad que estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra percepción de Dios en medio de esta crisis mundial? ¿Ha cambiado o seguimos con una visión igual? ¿Qué visión tenemos ahora en medio de este problema? Que Dios nos ayude y entremos en la oración, recuerde, no solo para cambiar la realidad que podamos estar viviendo. Entremos en oración también para entender el propósito de Dios para nuestras vidas en esta realidad. Cambie o no cambie.
puede hacer que la realidad que usted está viviendo cambie. Puede hacer que la realidad económica que usted está viviendo cambie. Y oraremos y usted orará y eso pueda que cambie. Puede hacer que la realidad de salud que usted está viviendo pueda que cambie. Puede hacer que la problemática que tiene su hogar, su familia, su esposo, sus hijos, su esposa cambie. O puede hacer que no cambie. Lo importante, lo que Dios quiere lograr en usted y en mí por medio de la oración es que nuestra vida, nuestra percepción sea la que cambie y se ajuste al propósito de Dios para nuestra realidad. Que el Señor nos ayude. Le invito a que por favor allí incline su rostro y démosle gracias al Señor por regalarnos la oportunidad de intimar con Él, de conocerle más por medio de la oración. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por establecer la oración como ese medio de comunicación vital contigo. Porque a través de ella tú nos enseñas dependencia. Porque cada día, entre más oramos, más dependiente de ti debemos ser. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a batallar contra todos esos conceptos distorsionados que este mundo inmediatista y una religión que se ha paganizado nos seduce a que pensemos y orientemos nuestra vida creyendo que la oración es un acto mágico por medio del cual yo manipulo la realidad que Dios me pone a mi conveniencia. Señor, ayúdanos a superar ese modo de pensar y ajustarnos a lo que tu palabra nos dice. Señor, sabemos que tú nos amas, que tú deseas tenernos cerca por nuestro propio bien. Ayúdanos a comprender que la oración es una oportunidad vital que tenemos de conocerte más. Y en la medida que te conocemos más, Padre, nos ajustaremos más a tu palabra. Dejaremos de vivir para nosotros, para agradar al mundo. Moriremos para nosotros cada día y viviremos para ti, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por su palabra y el desafío que tenemos hoy en la oración, ¿no? Toda una lección, un llamado del Señor a orar como esa expresión de dependencia, de que el Señor obrará. Hay una expresión en la parábola que me llama la atención y es que el juez está harto de esa señora, incomodándole y dice: voy a hacerle justicia. Y luego dice el texto: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia? De manera que esperamos es que obre la justicia de Dios en todo. Y eso que a veces decimos: no es justo que yo viva esto. Pero estamos esperando que obre la justicia de Dios en todo. Como en el caso del Getsemaní y en el caso de la experiencia de Pedro, y seguramente en su caso, en el caso del pastor, en mi caso, esperamos que obre la justicia de Dios, que es lo mejor para nosotros. Que Dios nos ayude en este peregrinar, que podamos crecer en ese espíritu de oración, en ese llamado que nos hace el Señor a depender de Él. Un abrazo para todos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes y recuerde, no se levante de allí sin tomarse un café, un pan de bonito, compartir con los suyos a qué le ha llamado el Señor, que es el desafío que ha recibido de parte del Señor.
Bendiciones, mis hermanos. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? ¿Quién? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? ¿Quién? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Digno eres tú. Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, démosle gloria.